Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al taller metodológico, cómo monitorear los indicadores nacionales de ODS sensibles a la niñez y adolescencia. Bienvenidos a todos. Em, Quería partir por darles la bienvenida a esta nueva sesión que hemos organizado para la Semana de la Evaluación, pero quisiera partir también con explicarles un poquito de qué se trata la Semana de la Evaluación y G-Local, a ver si se animan quizás el próximo año a presentar su propio evento. Básicamente G-Local o la Semana de la Evaluación es una plataforma de intercambio de conocimiento mundial. Es una plataforma que es administrada por los 6 centros CLEAR que están localizados en todo el mundo, y buscan entregar un espacio para que podamos compartir conocimientos, aprendizajes, desafíos, en todo aquello que estamos vinculados a monitoreo y evaluación de programas en cualquier parte del mundo. Así que los invito a que el próximo año se sumen, idealmente con sus eventos, para contarles que este año tuvimos 140 eventos que se están desarrollando durante toda esta semana, solo de la región Latinoamérica y Caribe. Así que para que se animen, ojalá el próximo año, a esta gran iniciativa. En esta oportunidad nos convoca el poder conocer un poco más con respecto al estudio y a la metodología, a los objetivos y a los hallazgos del estudio, el informe que realizamos UNICEF, INE y MIDUC en torno a la medición de los ODS que son sensibles a la niñez y a la adolescencia. Hemos preparado una visión conjunta para compartir con ustedes con respecto a los hallazgos y las propuestas metodológicas que este estudio realizado levantó finalmente. Y básicamente porque este estudio, de manera bastante pionera, estuvo orientado a fortalecer las capacidades nacionales para el monitoreo de los ODS, que son sensibles a niñez y adolescencia en Chile. Pero el estudio abarca desde el análisis de cómo estamos reportando hoy en día los ODS sensibles a niñas y adolescencia, hasta pensar en cómo vamos a hacer para fortalecer las capacidades de aquellos que calculan los indicadores para poder materializar todas las recomendaciones que se hacen para el mejor reporte de estos indicadores. Así que aprovecho también de darle la gracia a nuestros panelistas que aceptaron la invitación de poder compartir y conversar con respecto a los aprendizajes y desafíos que nos dejó este estudio. Yo aprovecho de presentarme también. Soy Marta Klutek, soy directora de desarrollo del Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe, más conocido como CLEARLAC, y también soy directora de innovación del Centro de Medición MIDEUC y estaré moderando esta sesión para ustedes. Esperamos compartir, como les decía, los objetivos de estudio, que eso lo va a compartir Alejandro. Después hablaremos un poco de la metodología que se utilizó en el estudio y luego veremos, en el fondo, a grandes rasgos los resultados y también la experiencia vivida desde el sector público, específicamente desde el Instituto Nacional de Estadística. Déjenme presentarle a nuestros increíbles panelistas que tenemos hoy. Primero les presento a Alejandro González. Él es sociólogo y magíster en políticas públicas de la Universidad de Chile. Su formación académica se ha centrado en metodologías de investigación social, evaluación de políticas públicas y análisis de datos, lo que le ha permitido aplicar enfoques rigurosos en la evaluación de políticas públicas. Desde el 2020 se desempeña como oficial de monitoreo y evaluación en UNICEF Chile, donde ha desarrollado procesos clave como la evaluación de la implementación y vigencia del Plan Nacional de Acción de Niñez y Adolescencia 2018-2025 y la evaluación de medio término de la implementación y los resultados de la primera Estrategia Nacional de Educación Pública 2020-2028. También nos acompaña Laura Mansi. Ella es consultora de MIUC, además es psicóloga y además es magíster en Sociología de la Niñez y Derechos del Niño de la London School of Economics. Cuenta con amplia experiencia en el diseño y evaluación de políticas públicas en el marco de los derechos de la niñez y adolescencia. Se destaca por su participación en la elaboración final de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2032, el trabajo que realizó la reformulación técnica del programa CENAME de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes que por diversos motivos presentan rezago y o deserción escolar. En la misma institución, Laura además colideró el rediseño de la oferta de cuidado alternativo residencial. Y finalmente nos acompaña Leonardo González.
que él es subdirector técnico del Instituto Nacional de Estadísticas INE de Chile desde el año 2020. Es economista de la Universidad de Valencia, posee un magíster en economía de la Universidad de Nottingham y además un magíster de políticas públicas de la Universidad de Chile y además un diploma de políticas públicas de la Universidad de Chicago. Tiene amplia experiencia en encuestas de hogares, diseño de cuestionarios y análisis de datos. Tuvo un rol significativo en el análisis y producción de estadísticas de la encuesta de presupuestos familiares del INE, que implementó en su séptima y octava ronda. Y finalmente lideró el Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales del INE durante el año 2019. Habiendo presentado a nuestros panelistas, los invito en el fondo a que partamos con la primera presentación relacionada con el estudio para el fortalecimiento de capacidades de generación estadística en la medición de indicadores de objetivos de desarrollo sostenible con foco en niñez y adolescencia en Chile. Así que los dejo con Alejandro, quien va a contarnos un poco del contexto del proyecto y del estudio y también sus objetivos y algo también de cómo visualiza, ¿no? La implementación de las recomendaciones emanadas del estudio. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes a todas, a todos. Voy a compartir pantalla para poder apoyar en una presentación que espero están viendo ahora. Ahí estamos viendo. Perfecto, dale. Bueno, el, el objetivo del proceso que relataba Marta tiene su origen en, por una parte, la Agenda 2030, el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible y en particular en un subgrupo de indicadores sensibles a la niñez. Estaba poniendo un cronómetro porque no quiero pasarme en los tiempos. Entonces, el contexto de monitoreo de indicadores ODS, pero en particular un subconjunto de indicadores vinculados a la niñez y adolescencia, es un proceso que el conjunto de agencias de Naciones Unidas a nivel global desarrollan, pero con una particularidad desde UNICEF, en donde a nivel global es custodio, es decir, es responsable del diseño metodológico de indicadores específicos que son medidos a nivel global, que es un grupo específico de indicadores que acompaña UNICEF a nivel en términos de violencia contra la niñez, trabajo infantil, desarrollo infantil temprano, entre otros. Y luego hay un conjunto más amplio de indicadores que, más allá de que no necesariamente están enfocados exclusivamente en niños ni adolescentes, son sensibles a este grupo de la población. ¿Sí? Entonces, la situación global, y a partir del año 2023, que es el informe en el cual nos vamos a basar, se midió a nivel mundial el estado de avance de los indicadores de objetivo de desarrollo sostenible en términos de nivel de distancia y avance hacia el 2030 para el cumplimiento de las metas. ¿Sí? En particular, el conjunto de indicadores sensibles a niñez y adolescencia están focalizados en 48 indicadores ODS que se agrupan en cinco áreas. Por un lado, salud y desarrollo, luego aprendizaje, incluyendo todos los elementos vinculados a la educación, luego protección de la niñez, que aborda las temáticas relacionadas a violencia, a vulneraciones graves contra niños, niñas y adolescentes, medio ambiente seguro y limpio, referente a entorno, a contaminación, al acceso a necesidades básicas como el agua, etcétera. Y luego, igualdad de oportunidades, vinculado a desigualdad, vinculado a pobreza, ¿ya? Es decir, ODS 1 principalmente como un conjunto de indicadores de pobreza multidimensional, ingresos, medidas internacionales y el acceso a la protección social. En estos análisis, por una parte, se abordó el nivel de avance
luego el esfuerzo restante necesario para alcanzar estas metas hacia el 2030 y nos permitió tener al 2023 una primera mirada comparativa de Chile respecto a, por un lado, el promedio global, por otro lado, específicamente para el grupo de países de altos ingresos y también para poder comparar respecto a América Latina y el Caribe. Y luego, como elemento adicional, también poder identificar una mirada evaluativa respecto a la disponibilidad de datos en Chile. Es decir, cuántos de estos actualmente el país está siendo capaz de medir y respecto a los que no están siendo abordados, cuáles son las medidas que se pueden desarrollar para poder fortalecer y robustecer el nivel de medición que actualmente se desarrolla. Entonces, el primer elemento que arrojó el análisis tiene que ver con este conjunto de 48 indicadores en términos de su medición, la identificación de metas y el nivel de performance que han tenido históricamente en términos de su avance hacia la consecución. ¿Ya? Entonces, acá lo que tenemos en el gráfico, en la sección superior, es que muestra los datos para Chile. ¿Ya? En barras moradas, indicadores cumplidos, en barras naranjas, donde se requiere esfuerzos importantes, ¿ya? En amarillo, donde el promedio debe ser promedio, y luego la azul en donde ya no se requeriría esfuerzos mayores, dado que las tendencias han ido mostrando un avance relevante. ¿Ya? En el caso de Chile hay un porcentaje importante de indicadores que no han podido ser analizados con ese nivel de detalle en términos de que no se han establecido a nivel nacional metas vinculadas a estos temas. ¿Ya? En particular, eso ocurre con el aprendizaje. ¿Ya? Muchos de estos indicadores que han planteado, por ejemplo, las competencias básicas en niños, niñas, adolescentes, tanto en el área matemática o lenguaje, ODS 4, son medidos en gran parte. Existe la información en algunos casos, pero no hay establecido metas a nivel nacional. Y eso es algo que luego Laura y Leonardo seguro van a entrar también respecto a ello, porque tiene que ver con la manera en la cual se ha planificado el proceso de monitoreo y de seguimiento de estos indicadores. Entonces, ahí existe un elemento importante, ¿ya? Y que son toda esta sección central, llamémosle, donde está el conjunto de indicadores de learning, donde no hay un target establecido. ¿Ya? Luego en el área de protección, hay muchos indicadores en los cuales puedes encontrar una medición en los últimos 10 años, por ejemplo. No obstante, no puedes analizar tendencia por la ausencia de dos o más puntos de datos en el periodo. ¿Ya? Eso ocurre con disciplina violenta, es decir, la violencia contra la niñez ejercida por cuidadores al interior del hogar es un dato para el cual Chile tiene información al año 2017, ELPI, la encuesta longitudinal de primera infancia. No obstante, no tenemos un dato previo ni un dato posterior. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? No puedes observar tendencias en el tiempo. ¿Ya? Entonces, tenemos el dato 2017, 62% de niños, niñas, adolescentes reciben maltrato de parte de sus cuidadores, ya sea en el ámbito psicológico, físico, pero no tenemos otras medidas. Luego, también aparece en gris oscuro, estamos aquí en protection, ¿ya? Trabajo infantil. Esto es algo que se va a actualizar. Y el por qué es que durante los últimos 15 años la última medición que existía era 2012, EANA, la encuesta de actividades de niños, niñas, adolescentes, y teníamos un porcentaje de alrededor del 6,5 niños, niñas, adolescentes que ejercían trabajo infantil.
El 2024, diciembre del 2024, se presentan los resultados de ANA 2023. Entonces, recién en ese momento tenemos 2 puntos de datos en ese periodo para poder presentar ese análisis. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con estos elementos? En el caso de educación, una ausencia del establecimiento de metas, en protección principalmente elementos vinculados a la no presencia o seguimiento regular. ¿No? Entonces ahí lo retomamos respecto a luego las recomendaciones. Y en el área más vinculada a salud, Chile comparativamente con la región presenta indicadores muy positivos en términos de registros, en términos de desnutrición eh, excesiva en algunos casos, que son los indicadores vinculados a stunting, temas vinculados a la tasa de fecundidad adolescente, que también ha ido disminuyendo de manera importante en los últimos 15 años. Bueno, toda vez también en un contexto general del país de una disminución de la natalidad muy importante. Entonces tenemos una mirada al menos respecto a salud en la cual en muchos ámbitos la situación de Chile es mucho mejor o ya ha superado metas que fueron establecidas en el contexto de ODS. ¿Sí? Y luego, en el caso de medio ambiente y entorno, existe también elementos vinculados a que Chile ha cumplido metas, sobre todo por la capacidad del país de brindar acceso a servicios básicos de una manera muy amplia, sobre todo en la zona urbana, entendiéndolo como el acceso al agua potable, alcantarillado, elementos básicos que en otros países de la región y a nivel global aún presentan brechas muy importantes de avance. ¿Sí? Y luego, en el ámbito de pobreza, en particular, mediciones específicas sobre pobreza infantil son elementos que requieren fortalecimiento de las mediciones, dado que lo que actualmente tenemos son las miradas vinculadas a pobreza en términos de pobreza a nivel de hogares, que luego es calculada para niños, niñas y adolescentes, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que viven en hogares que enfrentan pobreza por ingresos o multidimensional, pero a nivel de hogar, no pensando en indicadores específicos para niñez y adolescencia? Entonces, un primer panorama vinculado a ese esquema para el conjunto de los 48 indicadores, ¿ya? A destacar en este mismo elemento, tal vez tres cosas. Uno, indicadores muy relevantes que no están siendo medidos a nivel país. Uno, desarrollo infantil temprano, ¿ya? La medición respecto a cómo los niños en su primer periodo de vida van incorporando elementos de desarrollo cognitivo, desarrollo socioemocional y desarrollo físico adecuado mediante las normas internacionales que se han desarrollado para estos elementos. Segundo, violencia contra la niñez. Sabemos que existe una data disponible para 2017, no obstante, la regularidad de esta información para poder observarla de manera permanente y cómo esta evoluciona a lo largo del tiempo es un elemento que también hay que tener en consideración. Y trabajo infantil se celebra la recuperación de la data a partir del año 2024 con EANA y la expectativa de que esto sea medido regularmente en el tiempo. El segundo análisis que se desarrolló en este contexto fue la comparación, ¿ya? Entre los puntos de partida de Chile, es decir, la línea base, cuando inicia el proceso de medición alrededor del año 2015, ¿ya? Esa línea base en comparación a las metas existentes y en particular para este conjunto de indicadores. Entonces acá lo que muestra la gráfica es básicamente el punto azul, el último dato disponible de Chile, esto obviamente como les señalaba al inicio, al año 2023. Luego en amarillo el target cuando existe, es decir, la meta cuando existe para el año 2030. Y luego, en verde, la situación de Latinoamérica
y en morado la situación de los países de ingresos altos. Síntesis general respecto a esto, como ustedes ven, hay elementos en los cuales, sobre todo en el ámbito de salud, las metas han sido cumplidas para un conjunto de indicadores, dado el nivel de desarrollo que tiene el sistema de salud pública en Chile y por décadas de políticas públicas vinculadas al área. No obstante, en otras van a identificar que no existen metas establecidas, ¿ya? Porque la política, en este caso nacional educativa, no establece estos elementos ni en el marco tampoco de ODS se han desarrollado para el país. Eh, y luego tienes un elemento comparativo. Respecto a Latinoamérica, en términos generales, Chile tiende a estar pasos adelante, ¿ya? Salvo contadas situaciones, en algunos indicadores particulares, Chile presenta una mejor situación que el resto de la región. No obstante, cuando el análisis es en el entorno de los países de ingresos altos, a la clasificación a la cual Chile pertenece en función de las categorías establecidas por el Banco Mundial, en general Chile presenta una distancia, en algunos casos menor, como puede ser en el ámbito de salud, pero mucho más amplia en el ámbito de aprendizaje, en términos de educación. Un elemento a tener en consideración siempre es PISA y los aprendizajes en el ámbito educativo y matemático con una brecha muy importante que no tiende a descender en términos generales. Y luego elementos vinculados a la exclusión escolar, la asistencia y capacidades presentan una distancia importante respecto a este conjunto de países. Y luego, bueno, los indicadores que no están siendo medidos, ustedes los pueden ver, los que están totalmente en blanco, uno de los principales, el desarrollo infantil temprano, dada la importancia que tiene en efectos de largo plazo, es un elemento muy relevante para tener en consideración. Voy a pasar a las recomendaciones para mantenerme en el tiempo. 5 puntos centrales. Uno, hay una necesidad de priorizar esfuerzos, ¿sí? Hay indicadores como se pudo observar que presentan mayor rezago. Por lo tanto, el esfuerzo requerido para poder avanzar hacia el 2030 con el logro de metas es mayor. ¿Sí? Entonces hay un primer elemento vinculado a esto. Aprendizajes puede ser un buen ejemplo de ese tipo de indicadores y dimensiones que necesitan fortalecerse. Luego, fortalecer la disponibilidad de datos. Y ahí hay dos elementos, y Laura lo va a revisar mucho más en profundidad. Uno, los indicadores que no son medidos en el país. ¿Sí? Para los cuales se carece de información. Por ejemplo, desarrollo infantil temprano. Pero dos, los que no son reportados periódicamente o que incluso tienen solamente un punto de dato en los últimos 15 años. Violencia contra la niñez puede ser un ejemplo para ese ámbito. Tres, adoptar enfoques diferenciados según el área temática. Esto relacionado al punto uno en términos de que el esfuerzo que se requiere para el logro de metas, sobre todo en los que apuntan a la erradicación de ciertas condiciones, como erradicar el trabajo infantil, como erradicar la violencia contra niños, niñas y adolescentes o las vulneraciones, requieren esfuerzos mayores que otras áreas en las cuales Chile presenta información y niveles de avance muy cercanos a las metas internacionales. Cuarto, en los casos donde se requiere una aceleración sustantiva del progreso, considerar transformaciones estructurales o nuevas estrategias. Esto considerando que lo que han mostrado por muchos casos las tendencias de largo plazo tienden más a un estancamiento en algunos casos de el nivel de progreso que elementos que demuestren avances relevantes. Y por último, considerar los benchmarks, sobre todo en términos de la planificación. Y hay países que tienen experiencia interesante en ese ámbito de establecer esas metas y su plan de trabajo hacia adelante, considerar esas metas y benchmark como parte de la planificación para alinear acciones nacionales que apunten a metas globales hacia el 2030. ¿Sí? Ahí paro, eh, pasado creo 2 minutos, pero me detengo en esta lámina. Muchas gracias. Gracias, gracias Alejandro, súper
interesante el contexto que nos muestras. Y estamos listos ahora ya para pasar más en detalle a ver de lo que se trató el estudio que realizamos y para eso los dejo con Laura Mansi, que nos va a hablar un poquito de la metodología que seguimos en el estudio y también los principales resultados. Así que adelante, Laura. Hola, muchas gracias. Gracias a quienes nos están acompañando. Les voy a compartir pantalla. Creo que se ve en modo moderador o ven la pantalla completa. Moderador. Ah, ya. Espérense, déjenme volver atrás. Eh, Ahí sí. No vemos nada de pantalla. Ah, chuta, no, el computador me engaña, perdón. Ah, ahora sí me ven, ¿o no? Sí, Ya. ahí está. Perfecto. También me voy a poner el tiempo para no pasarme y que tengamos tiempo para preguntas en caso que las haya. Bueno, como bien decía Alejandro, el objetivo de este estudio tenía una centralidad que era muy importante y que fue poder contribuir al fortalecimiento de capacidades. Y para ello, realizamos el objetivo, tenía cuatro subobjetivos ese proceso. Uno, la realización de un diagnóstico, entonces conocer cómo estaba eh, la situación de los indicadores ODS sensibles a niñez, luego la identificación de las brechas y que en un momento les voy a comentar más qué se entiende por esas brechas de información, cómo definimos las brechas, luego generar propuestas, las cuales Alejandro algunas de ellas ya comentó, y por último poder hacer ejercicios de transferencia, porque sí nos importaba mucho que este proceso no se quedara solamente como en nuestro conocimiento, sino que efectivamente todo lo que logramos producir fuese debidamente transferido a todos los equipos del Estado que están involucrados en el reporte de estos indicadores, pero porque además creemos que, por cierto, que siempre hay contenidos que se nos pueden escapar de las manos a nosotras y que es bueno en ese contexto poder estar haciendo estos ejercicios de retroalimentación con las instituciones públicas. La metodología tiene, en el fondo son cuatro elementos, ejes centrales de la metodología que no los quise poner, no los pusimos cronológicamente porque en la medida que íbamos construyendo y abordando cada indicador, teníamos que volver como a cada uno de estos cuatro ejes de metodología. Es decir, como no fue un proceso lineal, sino que además justamente significó poder ir y volver, tanto en la revisión documental, ir y volver en cómo nosotros habíamos entendido originalmente las herramientas para el procesamiento de información y así. Entonces, para la revisión documental, realizamos una revisión muy exhaustiva, en donde lo que nos importó fue poder revisar todo el material nacional que había relativo a los ODS, sabiendo que previo a la Agenda 2000 que surge como por los ODS, habían procesamientos de datos relativos a algunos indicadores que luego quedan en la Agenda 2030 y ahí entonces no es solamente los reportes nacionales, sino que también insumos que generó el Estado previamente, planes nacionales en salud, en educación, en género, que pudiesen estar en trabajo, que pudiesen estar vinculados a la Agenda 2030 y a los indicadores que estábamos observando. Revisamos documentos de UNICEF, como los que mostró Alejandro recién, sobre estudios de comparativos que ya se han hecho en relación a nuestra región y a otros países del mundo y también a documentos elaborados por Agencia de las Naciones Unidas, y acá algo muy particular, como muy relevante, que es como la centralidad, además el documento más relevante para el proceso de identificación de brechas, y que son los, las fichas de metadata. Las fichas de metadata son las fichas que se generan en el sistema de Naciones Unidas, particularmente para el monitoreo de la Agenda 2030, y que para cada indicador. Y cada indicador entonces cuenta con un documento propio en donde se cuenta la historia del indicador, como qué es lo que se espera de los países, cómo se espera que midan, cada cuánto tiempo se espera que mida, a qué población, cuáles son las definiciones conceptuales que se están utilizando para la configuración del indicador. Esta ficha, en el fondo, es el marco y el estándar internacional en base al cual se sostuvo la comparación de lo que está ocurriendo en Chile
para que pudiésemos tener una línea, ¿no? Como desde la cual ir construyendo y saber entonces cuáles son las recomendaciones o los ajustes que eran necesarios poder construir. Para poder hacer eso, lo que realizamos fue diseñamos fichas técnicas. Las fichas técnicas lo que hacían era hacer como una biografía de cada indicador a nivel nacional, recogiendo cómo ha sido reportado antes y cómo fue reportado en su última ocasión para el 2023, sabiendo por supuesto que además estos son todos indicadores muy móviles y con eso digo dinámicos, es decir, que van teniendo ajustes muy periódicos el Estado, y ahí, bueno, Leonardo nos va a contar más, pero efectivamente hay un proceso de ajuste permanente a los indicadores y por tanto, por cierto que los resultados que nosotras tenemos refieren hasta con una línea de corte muy particular que es julio del 2024, con algunos pequeños elementos que son durante todo el año, pero principalmente julio 2024. Además de esas fichas de procesar, como fichas técnicas que les llamamos, elaboramos dos fichas aparte. Una que en el fondo son insumos para el Estado. Una son las fichas de reporte por indicador, y en donde en ellas hacíamos una síntesis de todo lo levantado para cada uno de los indicadores, y además de eso, una ficha de reporte institucional. Porque hay instituciones como por ejemplo Salud, que tienen a su cargo varios indicadores. Entonces nos parecía también relevante poder contribuir desde ya con la síntesis de hacia dónde debiesen dirigirse los esfuerzos que están realizando. Para complementar la revisión documental y entonces el cómo íbamos llenando estas fichas técnicas, nos importaba poder hacer un levantamiento con quienes cotidianamente o periódicamente tienen a su cargo cada uno de estos indicadores. ¿Por qué? Porque en el fondo en la información documental siempre hay procesos de toma de decisión que pueden quedar fuera o razonamientos respecto del por qué un indicador se reportó de una cierta manera o no, o por qué se han hecho incluso cambios en cómo se mide un indicador a pesar que el estándar internacional no se ha modificado. Para eso, realizamos entrevistas con todos los puntos focales de las instituciones vinculadas a los ODS sensibles a niñez. Con los puntos focales técnicos, el Estado cuenta para los ODS con dos tipos de punto focal. El punto focal técnico, que es con quienes nosotros trabajamos y que son a quienes efectivamente observan el cálculo, generan el dato concreto que es reportado, y los puntos focales políticos, que son quienes tienen a su cargo como una visión de estructura política y como de procesos de toma de decisión de cada uno de estos indicadores. Además de esto, realizamos entrevistas a especialistas internacionales y también con equipos nacionales desde el INE, que nos pudiesen orientar respecto de elementos que no necesariamente nosotros estamos observando como sobre su particularidad, particularmente con la especialista de UNICEF en la oficina regional que hace el monitoreo de los ODS. Y eso fue muy iluminador porque nos permitió además también desde allí contribuir con recomendaciones concretas. Y además de eso, bueno, el levantamiento también, como les decía, implicó el levantamiento mediante fuentes de información nacional, bases de datos, revisión de reportes que el Estado ya había logrado, pero también de información de otras fuentes de información, de encuestas que no necesariamente estaban siendo consideradas. Y entonces el análisis hace una triangulación de lo levantado cualitativamente, lo levantado de datos cuantitativos y lo de información secundaria, para poder hacer un análisis por dimensión. Como bien les comentó Alejandro, los indicadores ODS sensibles a niñez están agrupados en 5 elementos que los vamos a revisar más en detalle ahora. Y para cada uno de ellos se generaron dimensiones de análisis basadas en el estándar internacional. Las recomendaciones se hicieron para cada un indicador, en cada dimensión, y además se realizaron algunas recomendaciones de gobernanza y más de carácter transversal. Entonces, están estas cinco dimensiones que son supervivencia y desarrollo, aprendizaje, protección contra la violencia, ambiente limpio y seguro y vía libre progresa, que son los que Alejandro ya les comentó, y las dimensiones en base a las cuales los
44 indicadores seleccionados para el estudio fueron analizados, son estas: reportabilidad, que dice relación con la frecuencia y la sistematicidad con la que un indicador es reportado; la definición y conceptos, y es que el qué se mide en Chile se coincida con lo que se define y establece en el estándar internacional; la fuente de información es literalmente la fuente sobre la cual se sostiene el dato, es decir, si es una encuesta, si es una encuesta de hogares, si es un proceso como muestral más pequeño, si son levantamientos respecto de la legislación vigente. Distintas fuentes de información, cada indicador tiene la propia. El método de cálculo, que es la fórmula, y que en el fondo es ahí revisar que efectivamente la fórmula con la que se está midiendo se ajuste a lo que queremos como resultado tener. Y la periodicidad, que tiene que ver con que efectivamente, no necesariamente se mida todos los años, sino que hay una periodicidad clara que le permita al Estado ir tomando decisiones ajustadas y actualizadas para cada uno de los indicadores. Entonces, uno de los principales elementos que nos pareció relevante era poder pensar cuántos indicadores efectivamente son reportados. Porque, como bien decíamos, analizamos 44. Este primer ejercicio de despejar 44 fue un primer ejercicio de filtro, porque en realidad hay distintos cortes de número de indicadores sensibles a niñez que se podrían medir, siendo el más cercano 48, pero también hay otro que es de 56. Se optó por 44 debido a el contexto del país, a qué es lo que se ha reportado, y que, por ejemplo, hay indicadores que no son culturalmente comunes ni necesarios de medir en Chile debido a su frecuencia, como por ejemplo aspectos relativos a violencia de género mediante mutilación genital o materias de esa naturaleza. Y entonces esos indicadores no fueron considerados debido a que no hay fuentes de información, pero porque además no es algo que hoy día en el país se está observando como una problemática significativa. De los 44 indicadores, entonces, vimos que 1 de cada 5 no ha sido nunca reportado en ninguno de los 3 informes que Chile ha hecho, es decir, el 20%. Y de esos, vemos que en el eje de supervivencia y desarrollo hay 9 que no han sido reportados, perdón, en aprendizaje 10, es decir, hay 1 que no ha sido reportado; en ambiente limpio y seguro también hay 1 que no ha sido reportado; y en el que sí se han reportado todos es en vía libre de pobreza, y que tiene que ver principalmente con datos de información, con fuentes de información CACEN. Aquí ya empezamos más en el detalle. Lo que vamos a ver ahora es si han sido reportados en el fondo el número de indicadores reportados en los informes nacionales voluntarios, en 2 o en 3 o en ninguno. Y lo que vemos es que en supervivencia hay 5 indicadores que nunca han sido reportados. Y en el fondo eso nos da como una alerta respecto de que es un poco más de un tercio. En aprendizaje hay 1 que no ha sido reportado. Y donde además no hay ninguno que haya sido reportado siempre. En protección contra la violencia, vemos que hay principalmente 4 que han sido reportados en 2 ocasiones, pero seguimos manteniendo 2 que no han sido nunca reportados. En ambiente libre de violencia pasa algo similar, que 2 es el número, o sea, es la cantidad de veces que mayormente han sido reportados esos indicadores, algunos de ellos. Y en vida libre de pobreza, aquí pasa algo llamativo, porque estos indicadores, estos 6 indicadores que componen esta dimensión, todos han sido reportados alguna vez, pero la mayoría ha sido reportado, y la mayoría ha sido reportado en todos los en todas las ocasiones. Y eso es muy relevante. Pensar que además en este eje, que es particularmente sensible como sobre la materialidad de la vida de las niñas y niños, hay mucha información y casi siempre ha sido entregada a los sistemas internacionales de monitoreo. Cuando vimos, una vez despejado cuáles han sido y no reportados, comenzamos a ver, en función de los que sí han sido reportados, que son 35 del universo de 44, cuáles son las características y las brechas o ausencia de brechas que estos tienen. Como ven, en amarillo están el N de indicadores que sí tienen brecha, y lo que podemos ver con eso es que
86% de los indicadores presenta al menos una brecha. Presentar brecha significa que, no sé, como les decía al principio, alguno de los ejes de análisis del indicador no se ajusta al estándar internacional. Y ese no ajuste puede ser muy significativo, como por ejemplo que la fuente de información es incorrecta o no es la pertinente, como también puede ser que falta información en la ficha que tiene, la ficha nacional que se arma, puede ser que falte, que no se haya hecho una desagregación que era necesaria, pero que esté la información, o incluso que el cómo está escrita la fuente de información, o sea, el método de cálculo, esté equivocado, pero que el cálculo luego sí se está haciendo de manera correcta. Es importante decir que este 86 por estas brechas, algunas de ellas ya han ido siendo trabajadas y ajustadas, porque como les decíamos, esto tiene un momento de corte que es del año pasado. Respecto de dónde están como las principales brechas, podemos ver que en la reportabilidad hay 15 indicadores que tienen brechas en este nivel. Eso es decir, que hay 15 indicadores que tienen o que no han sido reportados sistemáticamente, o que la forma en la que se reporta no responde a la necesidad del estándar, o que hay y con eso decir que hay, por ejemplo, una desagregación que no se hace o hubo un año que no se reportó. Eso es el 50% de los indicadores abordados. Luego, sobre la definición y concepto, es decir, del cómo se conceptualiza y se comprende el contenido que está siendo evaluado, hay 16 que no han sido, que tienen alguna brecha en esa naturaleza. Y eso es decir, que tenemos algún desajuste respecto del qué pide el estándar internacional, que se explicite que está siendo evaluado y qué es lo que en Chile se está pudiendo con las fuentes de información que existen medir. Seguido de eso, la fuente de información. Tenemos 10 indicadores que tienen problemas con la fuente de información, y que esa fuente de información puede ser que no permita, por ejemplo, en indicadores que tienen corte etario, medir que no cuenta con datos para el total del corte etario, o no se especifica si la fuente de información logra la cobertura del universo que pide un indicador, por ejemplo, especialmente en los relativos a salud, en donde se pide que las bases de datos que se utilicen registren al menos al 80% del universo de la población medida en el indicador, y eso no necesariamente está explícito ni en la ficha, ni necesariamente en la información complementaria que se entrega sobre los indicadores. Con los métodos de cálculo, lo que ya les comenté, habían métodos de cálculo que, por cómo estaban escritos, generaban como un error respecto de lo que se concibe como necesario de medir en ese indicador, o también porque por la fuente de información, y se genera como un error acumulado, por la fuente de información no se cuenta con la posibilidad de contar con un método de cálculo que sea estrictamente lo que se pide. Y por último, en periodicidad, que esto es la sistematicidad del reporte, hay 10 indicadores que tienen brecha en ello. Quiero ir muy rápido respecto para poder mostrarles uno por grupo al menos de qué significaban, qué pasaba con los indicadores que no eran reportados, porque que no fueran reportados no significaba que no los estuviésemos mirando, de hecho nos parecían esenciales de observar. Y por ejemplo, el indicador, el primero que ven acá, que es el 3.3.1a, que es relativo a el cálculo sobre VIH en el grupo de 0 a 14 años, observamos que Chile sí reporta de 18, de 14 y más, de 15 y más años, pero para 0 y 14, si bien la fuente de información existe, no se estaba reportando internacionalmente. Y eso en realidad es luego una recomendación muy directa, que es presentar ese dato. Entonces, por eso quiero ir revisando como uno de cada uno para que pudiésemos ver también la diferencia que hay, porque por ejemplo con el 3.8.1, que es que no se ha reportado internacionalmente, pero tampoco no tenemos la fuente de información necesarias para la construcción de un índice respecto de salud necesario, y que además implica un esfuerzo intersectorial. Con los de educación, como bien dijo Alejandro al inicio, tenemos uno que es de desarrollo infantil y que tiene que ver con que no contamos con la fuente de información necesaria, no se ha aplicado en el fondo en el periodo en el que se hizo el estudio una encuesta específica que es la ECDI 2030, que es la necesaria para poder medir
estos indicadores. Y en el fondo eso lo que nos genera es un vacío para la potencial toma de decisiones en un periodo que es crucial para el desarrollo de las niñas y los niños. Los relativos a violencia sexual fueron también, si bien nos parecieron relevantes de observar además, porque no han sido reportados ni para mujeres ni para hombres, experiencias de violencia sexual que personas adultas reportan respecto de haber sufrido durante la niñez. Y que además hoy día Chile, si bien cuenta como, por ejemplo, con la ENVIF, que podría ser una fuente de información para poder reportar respecto de las mujeres, no se cuenta con una fuente de información necesaria para poder hacer ese mismo reporte respecto de hombres. Y por último, respecto de la dimensión de medio ambiente, Chile dejó de reportar aquello relativo, dice relación con el agua, perdón, con el defecar en espacios públicos, y Chile lo dejó de reportar en 2016, que a pesar de ser un indicador con muy bajo, una proporción muy baja en el país, se deja de reportar y por tanto se pierde el dato para saber si es que es algo que se mantiene o que puede ir en aumento. Y además no se cuenta con una fuente de información para poder reportarlo. De esto, y solamente para ya ir cerrando, vemos que si bien como hay distintos niveles de esfuerzo que se requiere, sabemos que la mayoría requiere de una modificación o un ajuste medio o bajo. Y eso significa que es o hacer ajustes pequeños en cómo se ha conceptualizado, cómo se presenta la información, o que, por ejemplo, hay una periodicidad que no, con la EANA, por ejemplo, que sabíamos que cuando nosotros hicimos el estudio no estaba disponible el dato, pero se estaba levantando la información para poder hacer nuevamente el reporte. Y eso es muy central porque significa que nos da luces respecto de la posibilidad de continuar avanzando y mejorando la capacidad de reporte que tiene el país. Sin embargo, hay 6 indicadores que efectivamente se ven enfrentados a que no hay o que no cuentan con fuente de información y que por tanto se requiere de un esfuerzo institucional o que la fuente de información requiere ser ajustada. Y eso, por cierto, que toma un tiempo mayor de probar un ítem y también de poder efectivamente disponerlo en una encuesta. Me voy a saltar las recomendaciones transversales para solamente pasar al ejercicio que hemos hecho porque Alejandro ya las mencionó a grandes rasgos, pero sí quiero pasar a pensar la proyección, porque el estudio, como decíamos al inicio, tiene un foco en el fortalecimiento de capacidades y eso también significa poder pensar en cuánto le puede tomar al Estado hacer este ejercicio de tomar recomendaciones, porque nos parecía muy importante además que las recomendaciones fueran concretas, materializables, y por cierto, algunas en el corto y otras en el mediano plazo. En el 2017, Chile reportó 15 indicadores. Al 2023 reportó 35. Entonces, ya en ese periodo vemos un aumento, pero sabemos que de esos 35, o sea, sí, en el fondo lo que empezamos a ver es que hay, de los 44 totales que se requieren reportar, hay 30 que son reportados con brecha, 5 que no cuentan con una brecha y 9 que no han sido reportados, ¿cierto? Pero ya eso refiere a una disminución de ausencia de reporte y de datos desde el 2017. Luego, en función de las recomendaciones que propusimos, pensamos que al 2025, o sea, este año, 26 indicadores se podrían ya reportar sin brecha. Y solamente 11 con brecha y 7 se mantendrían no reportados porque no está la fuente de información aún disponible. Para el 2027, pensando en los indicadores que tienen una complejidad media de ajuste, 33 podrían ser presentados sin brecha, reduciendo a 6 los presentados con brecha y a 5, porque ahí ya, por ejemplo, ya tendríamos una nueva ANA. Al 2030, creemos que debiese quedar en solamente 4 los indicadores que no van a poder ser reportados y que son indicadores específicamente asociados a las competencias de matemática y lenguaje, porque no dependen exclusivamente del país, sino que refieren a procesos de medición de carácter internacional que tienen un estándar que es acordado con UNESCO y que en el fondo todos los países son medidos mediante las mismas pruebas. Pero sin embargo, de esos 40
sí podrían ser reportados. Es decir, de aquí a 5 años ya, hay la mayor parte de los indicadores sí podrían ser abordados por el Estado y reportados de manera sistemática. Muchas gracias. Gracias, Laura. Eh, Qué bueno terminar la exposición con una mirada optimista de lo que se viene y lo que podemos lograr haciendo quizás no tan grandes esfuerzos, en el fondo, y poder dar grandes pasos hacia adelante de la reportabilidad de los indicadores ODS sensibles a niñas y adolescencia. Ahora me gustaría dejarlos con Leonardo para que nos pueda contar un poco desde la perspectiva del Estado, en fondo cómo se vivió este estudio y cómo se toman también los resultados y recomendaciones. Muchas gracias, Marta. Eh, Quería partir agradeciendo la presentación, ¿no es cierto? Esta completa presentación que hemos hecho en el marco de este taller metodológico de cómo monitorear los indicadores nacionales de ODS sensibles a la niñez y adolescencia. Agradezco a Alejandro y a UNICEF que este estudio se pueda ver materializado, así que muchas gracias también, me gustaría partir con eso. Y al Centro de MIDUC por el trabajo que han hecho, agradecer a Marta, a Laura, no solo por la presentación, sino que por todo lo que está detrás y todo el trabajo que esto lleva. Y además es súper relevante para nosotros el carácter práctico que tiene este trabajo y muy bien lo manifestaba Laura hacia el final de su presentación de la proyección de si logramos incorporar todas estas recomendaciones que están materializadas en este informe respecto a ir justamente reduciendo esas brechas respecto a los indicadores que estamos elaborando y que de hecho varias ya han sido incorporadas dentro del proceso de monitoreo de los indicadores. Entonces, como en esta presentación también hay personas de otros países, le vamos a contar un poquito de cómo funciona la gobernanza de los ODS en nuestro país y por qué es atingente, ¿no es cierto?, a este relato y a este trabajo que nos entrega este informe. El INE no es la única institución, y lo mencionaba, ¿no es cierto? Laura, cuando hablaba de los indicadores, no es la única institución productora de datos. En nuestro país el sistema estadístico nacional es un sistema estadístico descentralizado, donde diversas instituciones del Estado producen estadísticas y no solo el Instituto Nacional de Estadística. Entonces tenemos repartida también la producción de datos en las distintas reparticiones del Estado. Respecto a la gobernanza de los ODS en nuestro país, comentar que el 2015 como país nosotros adoptamos la Agenda 2030, impulsando tras ello la creación de una institucionalidad acorde que permitiera responder a estos relevantes retos que conlleva la Agenda 2030. Para ello, se creó por decreto en el año 2016 el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también con la participación del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y este último, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, le fue asignado el rol de cumplir la Secretaría Técnica de esta institucionalidad. Y de acuerdo a lo establecido en este mismo decreto del 2016, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, forma parte del Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con la figura de asesoría técnica, el asesor técnico del Consejo y de la Secretaría Técnica. Y en ese sentido, el rol del INE en este trabajo de seguimiento de los ODS es un organismo técnico, ¿no es cierto? Y desde el año 2022 somos la institución responsable de coordinar la producción, recolección y difusión de los indicadores oficiales a nivel nacional para el seguimiento, ¿no es cierto?, de la Agenda 2030. Y este trabajo se realiza en consonancia con el marco internacional definido por la ONU, garantizando la comparabilidad y la calidad de los datos y que se puedan implementar estos distintos cálculos asociados a los metadatos que define Naciones Unidas. Entonces, el INE estamos encargados de poder asegurar que se cumplan y que se generen los cálculos, pero no somos la institución que realiza todos los cálculos, ¿no es cierto?, de los distintos indicadores asociados a los ODS. Entonces,
Como institución, colaboramos estrechamente con ministerios y otras instituciones públicas para asegurar este acceso a información desagregada, lo que permita monitorear los avances en diversas materias. Y también participamos en instancias internacionales como el Grupo Interinstitucional de Expertos sobre Indicadores de los ODS, la Comisión de Estadística también de Naciones Unidas, donde todos los años nosotros asistimos y somos parte de ese trabajo internacional que contribuye al intercambio de buenas prácticas y también al fortalecimiento de las capacidades estadísticas de las distintas instituciones. Y en nuestro país, contarle que hasta la fecha se han llevado a cabo 7 procesos de reporte y actualización de los indicadores ODS desde la adopción de la Agenda, perdón, 2030, y se han reportado un total de 148 indicadores. Cuando revisamos en el tiempo los distintos hitos asociados a este trabajo, el 2017 se elaboró un diagnóstico inicial y se presentó el primer informe nacional voluntario ante Naciones Unidas, que se daba cuenta, ¿no es cierto?, de los distintos indicadores y están publicados, ¿no es cierto?, los informes, y que de hecho en el trabajo de este informe de MIDUC está muy bien recogida toda esa historia, ¿no es cierto?, de los distintos hitos asociados a estos reportes y actualización de indicadores en nuestro país. El 2018-2019 se prepara el segundo informe nacional voluntario y en ese sentido se actualiza el reporte de indicadores existentes y se incorporan nuevos indicadores, alcanzando 134 indicadores reportados en esa oportunidad. Para el periodo 2020-2021, debido al impacto de la pandemia de COVID-19, se realizan 2 actualizaciones, pero acotadas y enfocadas en algunos indicadores priorizados en esa oportunidad. El 2022 se elabora el informe ODS y la pandemia por COVID-19 en nuestro país, en Chile, con el objetivo, ¿no es cierto?, de diagnosticar el impacto de la pandemia y orientar las políticas públicas en consecuencia vinculadas a los indicadores ODS. El 2023 se presenta el tercer informe nacional voluntario, resultado, ¿no es cierto?, de un proceso participativo y multisectorial, y que se actualizan en esa oportunidad 137 indicadores y esto es parte de esta nueva institucionalidad que les comentaba, donde como INE tomamos también un rol activo desde el punto de vista del organismo técnico vinculado a la actualización de los indicadores. Desde el 2024 se implementa el primer proceso continuo de actualización anual de indicadores que se desvincula, ¿no es cierto?, de los informes nacionales voluntarios para poder tener un proceso de seguimiento periódico de los ODS. Entonces, si el día de mañana se decide hacer un informe, un nuevo informe nacional voluntario, ya no se tendría que hacer una recolección específica para nutrir de datos a ese informe, dado que es un proceso que anualmente se está realizando con las diferentes instituciones del Estado que nutren este proceso de generación de indicadores para reportar a los ODS. Entonces, este estudio que generado para buscar fortalecer las capacidades de generación estadística de medición de indicadores para los ODS y que tiene foco en niñez y adolescencia en nuestro país, nos ayuda a avanzar en esta agenda que tiene como principio fundamental, ¿no es cierto?, la idea de no dejar a nadie atrás, garantizando el bienestar de la población, no solo como una meta en sí misma, sino también como una condición esencial para avanzar en esta Agenda 2030. Y en ese sentido, este estudio ha sido un aporte fundamental para avanzar en esta misión. Como les decíamos anteriormente, este estudio no solo identifica brechas, sino que además tenía como objetivo, como muy bien les comentaban en la presentación, transmitir, ¿no es cierto?, capacidades técnicas para la generación de estadísticas con enfoque de niñez y adolescencia y que en el tiempo se pudiesen ir cerrando estas brechas de reporte respecto a los metadatos internacionales y a los estándares que se plantean a nivel internacional para poder avanzar en estas entregas de información. Entonces, no solo se proporciona un diagnóstico detallado del estado nacional de los indicadores sensibles asociados a la infancia y adolescencia, sino que se entregan recomendaciones concretas para poder ir avanzando hacia un reporte más completo de los indicadores. Entonces,
Para nosotros como INE, como institución comprometida con la producción de la información estadística, con estándares de calidad, que sea información oportuna, confiable, este estudio es sin duda una herramienta clave para robustecer este proceso continuo de cálculo y actualización de los indicadores ODS. Eh, Además, la implementación de herramientas para la actualización periódica de los indicadores fortalece la generación de evidencia sólida para la toma de decisiones que sean oportunas y eficaces en términos de políticas públicas, con lo cual para nosotros este estudio es un paso estratégico hacia un sistema estadístico más inclusivo, sensible a la infancia y alineado con los principios de la Agenda 2030, reafirmando el compromiso con un desarrollo sostenible que tenga además en el centro la mirada de preocupación respecto a los niños, niñas y adolescentes, especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y ya para ir cerrando y no extenderme mucho tampoco en mi intervención, es súper concreto las recomendaciones del estudio y que además tienen un sentido que como INE y, y con el resto de las instituciones que participan de este proceso estamos analizando e implementando aquellas que son más sencillas de incorporar en la validación de los indicadores ODS 2020, 2024. En esta actualización se han realizado consultas a las subcomisiones técnicas en las cuales reportan los indicadores con el fin de que podamos evaluar la factibilidad de reportar estos indicadores y determinar cuáles se contaba con información suficiente para ser incluidas en el proceso y cuáles además podíamos ir mejorando en términos de estas recomendaciones concretas para mejorar ese reporte. Y y como resultado se han identificado 91 indicadores propuestos por las diversas instituciones, de los cuales 20 son parte de este estudio, y de estos 12 finalmente han sido reportados, y en ese sentido comentar que 8 indicadores se encontraban clasificados en el estudio con un nivel de bajo esfuerzo para poder incorporar, ¿no es cierto?, mejoras, estos indicadores con brecha, pero con esfuerzo sencillo para poder llenar ese vacío, ¿no es cierto?, de reporte internacional. 4 habían sido clasificados como de nivel medio, lo que significa que aunque existía información pertinente, esta no había sido procesada conforme a los estándares establecidos. Y en este nivel entonces también se consideraron aquellos indicadores sin levantamiento previo de datos, pero con herramientas metodológicas disponibles para su futura integración. Y esto nos da cuenta de que este reporte tiene un componente práctico, y ese documento, ese componente práctico está siendo incorporado no solo por el INE, sino que por el resto de instituciones del Estado que reportan los indicadores ODS, y por eso nos ha permitido poder avanzar de forma concreta en la mejora de ese reporte. Entonces, quería resaltar también ese sentido práctico que está siendo implementado y que nos ayuda a mejorar el proceso de producción de los indicadores ODS, que tal como les decíamos, ahora es un proceso que ocurre de forma anual. Hay muchos indicadores que no se recolectan, que no se producen datos todos los años, y con lo cual hay algunos indicadores que entre un año y otro no van a cambiar su estado, pero sí hay otros que tenemos recortes más periódicos y así podemos contar con la información lo más actualizada posible que nos permiten las distintas fuentes de información con la que se reportan los ODS. Así que eso en términos de comentarios desde el INE y desde este rol que nos toca coordinar esta actualización de los indicadores que dan cuenta de los distintos ODS. Así que nuevamente agradecer este trabajo, el trabajo colaborativo con la UNICEF, o sea, con UNICEF, con el Centro MIDEUC, y también agradecer la buena disposición, la siempre debo decir, buena disposición de nuestras contrapartes del resto de instituciones del Estado, que nos permite incorporar estas recomendaciones con un sentido de mejora continua, sin trabas ni complejidades para poder ir mejorando este proceso. ¿Mm? Gracias, Leonardo. Tremendo trabajo que han hecho, y también ver con optimismo que hay un plan de mejora con resultados bien cercanos. Así que felicitaciones también por eso. Quisiera abrir el espacio de preguntas. Si es que alguien del público quiere hacer una, por favor levante la mano.
También los panelistas, si es que quieren hacerse preguntas cruzadas, también es válido, no hay ningún problema con eso. Y de hecho yo quería preguntarle a Leonardo específicamente, un poco la mirada de cómo la institucionalidad de la reportería de los ODS puede ayudar o no, en el fondo, a la mejor reportería posible. Porque tanto la descentralización como la centralización, en el fondo, tienen beneficios, creo yo. Por lo tanto, desde la mirada actual, en el fondo, del estado del reporte, ¿cuál crees tú que tiene como beneficios y costos de tener esta estructura institucional de reportería? Sí, muchas gracias, Marta. Bueno, yo comentaba en mi intervención que nuestro sistema de producción estadística es bien descentralizado. Tenemos muchas instituciones del Estado que producen datos. Por ejemplo, las cuentas nacionales están alojadas en el Banco Central, la medición de pobreza y la encuesta más grande de hogares está alojada en el Ministerio de Desarrollo Social. Las estadísticas de salud, por ejemplo, están alojadas en el Ministerio. Entonces, tenemos un sistema que funciona de esa forma. Cuando uno mira la experiencia internacional y compara los distintos modelos de producción estadística, hay países que lo tienen más centralizado, que los INE de esos países abarcan mayor cantidad de estadística. Y y ahí depende del funcionamiento de cada país. Yo considero que nuestro sistema de producción estadística nos permite contar con muchísimos datos. Chile es un país que en general goza con bastantes fuentes de información de datos a nivel internacional, lo cual es muy positivo. Eh, y yo creo que hay un elemento central que yo creo que cada vez es más o crece, digamos, en nuestro país es la coordinación y en el fondo la coordinación que podamos tener entre las distintas instituciones productoras de datos y el que podamos compartir prácticas comunes, buenas prácticas comunes, mejor dicho, y compartir estándares comunes también en la producción estadística, yo creo que fortalece los procesos de producción, ¿no? Yo no veo necesariamente por qué el INE tenga que abarcar toda la producción estadística, porque además hay equipos especializados temáticos que juegan un rol muy relevante en términos de entrega de datos, pero sí es importante que tengamos ciertos estándares comunes de producción estadística. Y este informe, por ejemplo, nos permite evaluar qué tan cerca o no de los metadatos internacionales y de los lineamientos internacionales nosotros estamos produciendo nuestras estadísticas que aportan a los ODS. Y en ese sentido nos permite conversar, nos permite poder mejorar el estándar global también de producción de datos. Y veo que nuestro sistema funciona, funciona bien en ese sentido. Y ya hay otros arreglos institucionales que también funcionan y tienen una mirada más centralizada. Entonces, depende mucho de cómo se han desarrollado los sistemas estadísticos nacionales. Yo creo que el de nuestro país funciona descentralizado y va a seguir funcionando así, ¿no? Sí, yo creo que ahí el punto clave es la coordinación, ¿no? Intersectorial, que tiene que ver también con esa creación de esos estándares mínimos comunes, pero claramente la descentralización también genera la especificidad en el fondo de los temas, que en el fondo al estar repartidos en el Estado quizás generan una calidad técnica mayor. Por eso yo creo que hay beneficios y costos, pero en términos del modelo actual que tenemos, yo creo que la coordinación intersectorial es clave, como la implementación de todas las políticas de infancia, digamos. Mm, Además, como que no es un tema solo de los indicadores, sino que también es de todas las políticas de infancia. mm. Em, Quizá ahí me faltó solo relevar a propósito que está Alejandro y el equipo UNICEF, la importancia también de las organizaciones internacionales temáticas que ayudan a compartir ciertos lineamientos comunes para la medición entre los distintos instituciones en términos estadísticos. ¿Ah? Tenemos, por ejemplo, la OIT con los estándares para medir el mercado del trabajo. Nosotros tenemos, como productores de datos, la misión de ponernos de acuerdo de cómo se implementan esos lineamientos, pero los lineamientos existen, ¿no?
Entonces, ese tipo de elementos son importantes desde el rol de las organizaciones internacionales también. Perfecto. A mí me gustaría destacar también el trabajo como virtuoso que se genera cuando mezclamos organismo internacional, academia, sector público. Creo que cada uno aporta una visión valiosa en términos de cómo mejorar y hacia dónde dirigirnos. Y en ese sentido quería escuchar también los comentarios de Alejandro, de cómo es esta idea en el fondo de tener a estos tres sectores, digamos, participando de un proyecto común. Sí, mira, yo creo que como señalas tú, es virtuoso, pero a la vez necesario en términos de que tanto como Agenda 2030, indicadores y todos los marcos internacionales, lo que se busca es que sean los países que se apropien Mm. a nivel nacional no solo de lo que refiere la medición de un dato, ¿no? Sino de cómo ese dato ilumina respecto a una situación particular en la cual se busca avanzar en términos de progreso, ya sea en el ámbito económico, social o medioambiental. Entonces, claro, lo que planteas como una relación que consideramos que ha sido muy virtuosa, eh, también la vemos como necesaria en términos de que las instituciones a nivel país fortalecen sus capacidades con la capacidad instalada que ya existe también a nivel nacional. Como Leo lo destacó, em, la producción estadística del país es enorme. En algunos ámbitos uno incluso podría decir em, sobreabundante. Ahora, si somos capaces aún de poder explotar toda esa información disponible, es un desafío aún importante, ¿no? Y probablemente el espacio de la data administrativa sea probablemente uno de los elementos que en el futuro cada vez permitan poder ir fortaleciendo cada vez más estos elementos. Em, pero a la vez, comparativamente, la situación de Chile sin duda es una posición en muchos ámbitos privilegiada en términos de esta capacidad que está no solamente en el Instituto Nacional de Estadística como ente rector, sino que también en muchas de las áreas sectoriales, por llamarlo de alguna forma, que tienen una especialización en profundidad para cada una de las temáticas de las cuales son responsables. Entonces, ahí hay un elemento que es relevante de destacar. Y segundo, pienso que también lo virtuoso de la relación de este tipo es que nos permite poner foco precisamente en esos elementos que en algunos casos son sencillos, pero es necesario tomar acción para poder avanzar, ¿sí? Como lo destacaba dentro del espacio inicial de las recomendaciones del estudio, algunas de ellas ya están en marcha, ya implementadas, porque querían básicamente elementos de coordinación o elementos de abordaje técnico específico para data que ya está disponible. Entonces eso es muy relevante. Y luego plantea, como ustedes cerraron la presentación, como Laura cierra la presentación, plantea estos elementos de futuro, en los cuales ya tiene que ver más con producción estadística específica para algunos ámbitos en los cuales Chile ha mantenido esta brecha a lo largo del tiempo, pero que sin duda es abordable mediante instrumentos que están actualmente en ejecución y otros que están en marcha que sin duda van a permitir fortalecer mucho más la medición y el monitoreo regular de la situación de los niños y adolescentes, pensando, por ejemplo, en lo que pueda hacer en el futuro una nueva encuesta de niñez que permita de alguna manera concentrar eh, indicadores que, como ha venido ocurriendo por manera desagregada en distintos instrumentos previamente. Entonces, bajo esa lógica, sin duda que es muy importante porque es una práctica en la cual se triangulan competencias, se trabaja en conjunto y permite tomar acción para elementos de política pública que son altamente relevantes, pero además nos señala estos espacios de brecha en los cuales se va a requerir más esfuerzo y el trabajo coordinado apunta a eso, ¿no? Todo esto dentro del marco del acuerdo país de UNICEF con el gobierno y en particular con el trabajo regular que venimos desarrollando con INE en el ámbito de estadísticas de niñez y foco en objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bajo esa lógica, muy, muy importante este tipo de relaciones de fortalecimiento de capacidades.
Genial. Qué bueno escuchar toda esa información. Qué emoción, Laura. Eh, yo creo que, bueno, y me gustaría escuchar de Laura también, como su experiencia en el fondo desarrollando este estudio y un poco ver si que Laura nos puede compartir como cuál fue como el enfoque que yo ya que puedo decir de antemano de que fue un enfoque súper práctico. Eh, sabíamos que era un estudio y que estamos en la academia y qué sé yo, pero sin embargo también entendíamos la utilidad práctica que se esperaba que tuviera el estudio, por lo tanto el enfoque fue desde esa perspectiva. Todas las decisiones, la mayoría de las decisiones metodológicas estuvieron permeadas en el fondo por ese concepto de cómo hacemos de que este análisis efectivamente logre informar decisiones. Y eso se refleja como en varias partes del estudio. Sí, totalmente. O sea, creo que por una parte lo práctico era muy relevante en la medida en que las recomendaciones que dejáramos efectivamente contribuyeran al fortalecimiento de capacidades. Creo que eso fue algo que orientó, fue la tesis en el fondo que orientó el levantamiento y orientó el proceso de construcción de información. Y por eso también las recomendaciones que fuimos haciendo fueron también conversadas con la institución pública, porque también siempre puede ocurrir que nosotros pudiésemos haber recomendado algo, pero que era inviable, como por ejemplo sumar un ítem en una encuesta. Eh, entonces, que creo que hay un ejercicio muy concreto de poder también reconocer tanto el lugar en el que está el Estado hoy día para la posibilidad de reportar ciertos indicadores, como también la proyección que las mismas instituciones tienen, como la expectativa que las mismas instituciones tienen de poder reforzar la producción de ciertos otros datos. Porque en general siempre nos quedamos como en donde estamos pensando que eso no es suficiente, pero creo que allí, por eso nos parece importante también ir mostrando como a las mismas instituciones también como cómo ha ido creciendo su capacidad desde el 2017, que fue el primer informe, hasta ahora. También hay algo que nos pareció muy importante por la misma practicidad que tenía la metodología, que es una metodología que no aspira a ser exclusiva para un cierto grupo. Entonces, una metodología que eventualmente puede ser replicable. Entonces, las herramientas que fuimos construyendo tenían como aspiración que, por ejemplo, si es que el Estado quisiera hacer una revisión posterior de, no sé, aquellos indicadores relativos a cambio climático, a la adultez mayor o a distintos como grupos de especial interés, es algo que se podría hacer. Eh, y creo que eso también da otro horizonte, que en el fondo es entender que los estudios que vamos haciendo no queden solamente como en el marco de sus resultados, sino que las herramientas que se generan exceden el dato, permiten procesos de trabajo de mediano y largo plazo. Y por último, también quería mencionar que creo que hay algo que es muy central, que es Chile en general, uno de los desafíos que ha tenido en relación a la información sobre niñez y adolescencia, y que este es un desafío que tiene y que hablamos con UNICEF y el INE a lo largo del proceso, es que si bien está descentralizado, Chile no cuenta con un sistema integrado de información. Y hay un desafío que nos parece que es fundamental para poder incluso seguir pensando qué es lo que entendemos como sensible a la niñez también, porque en el fondo hoy día, claro, analizamos 44 indicadores, pero también quizás en la medida en que tuviésemos la posibilidad de tener datos integrados, sería posible hacerse otras preguntas respecto a de la situación actual de esas niñas y niños. Y ahí eso lo fuimos hablando en el proceso, pero también porque en el fondo nos preguntábamos por la posibilidad de no sé, ciertos datos, de hacer ciertos cruces que puedan como focalizar ciertas tomas de decisión. Pero todo eso creo que algo que era muy importante y como volviendo al inicio es que tenía la intención de la posibilidad de recomendaciones concretas, como de que además, y esto creo que nunca es menor, es la posibilidad que a quien le estamos haciendo la recomendación, a la institución que le estamos haciendo la recomendación, le haga sentido y que haya tenido el espacio también para interpelar esa recomendación y que no simplemente les llegue como un documento que queda encima de la mesa, sino que efectivamente haya sido digerida y como trabajada con ellas y ellos. Gracias, Laura. Bueno, en honor al tiempo, voy a ir cerrando.
Bueno, primero decirles que ha sido un gusto desarrollar este estudio. Supongo que interpreto también a Laura diciendo que nos quedamos contentas de pensar de que ya hay ciertas decisiones que se han puesto en marcha y que ha gatillado un plan de trabajo, así que nos quedamos muy contentas de haber podido colaborar en este progreso. Así que les damos las gracias por la oportunidad de haber colaborado en este estudio. Bueno, y seguimos trabajando por los niños de Chile. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Nada, Muchas muchas gracias, que Buena estén tarde. bien. Adiós. gracias. Chao, que estén muy bien.